Hola amigos y amigas, bienvenidas, bienvenidos una vez más a nuestro capítulo de podcast Modernización, Sujeto y Sociedad del Magíster de Psicología Social, Mención e Intervención Psicosocial y Evaluación de Proyectos Sociales, Generación 2024 de la Universidad Alberto Hurtado. Hoy estaremos conversando con Brian Barrios Grafe. Él es estudiante de este magíster de Psicología Social, es licenciado en Comunicación Social, mención Desarrollo Social. De vocación le gusta definirse como educador popular y estaremos conversando con él sobre un tema que le viene dando vueltas en los últimos días y que está relacionado con el cambio climático y la crisis ambiental, que es la ecoansiedad, a la luz de la psicología social. Hola Brian, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado en estos días fríos y lluviosos? Hola Sol, muy bien, gracias. Con bastante frío. ¿Y tú cómo estás? Una alegría poder conversar contigo y con todas las personas que nos escuchan a través de este canal comunicacional del ramo de modernización, sujeto y sociedad, como bien lo habías dicho al inicio. Así que yo estoy muy contento de poder estar acá contigo y en especial con todos ustedes que nos escuchan. Qué bueno, Brian. Me alegra que estés bien. Yo también muy bien por acá. Muchas gracias. Por cierto, me imagino que has visto las noticias de las últimas semanas y bueno, como estuvo tan gran parte de Chile con el reciente sistema frontal, fuerte la cosa. Te pregunto porque intuyo que de eso es que te gustaría conversar, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, Sol. Fíjate que en estos días estaba viendo en Facebook y me di cuenta de que uno de la comprobación de estado de seguridad frente a las inundaciones en la región central de Chile a raíz del reciente frente climático informaban que los medios de comunicación seguían reportando inundaciones y deslizamientos. Un poco menos de 6.000 personas directamente afectadas y más de 10.000 viviendas que habían sufrido daños. Estos datos, sumados a las imágenes transmitidas constantemente por los medios de comunicación social y con la propia experiencia que cada uno de nosotros pudo haber tenido, sin duda alguna me hace pensar que eso tiene unos efectos. Si a estos se le suman datos más allá de las fronteras de Chile, como por ejemplo los reportados por el informe 2023 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que dice que 1 de cada 5 jóvenes en el mundo siente que su educación no le prepara para el cambio climático, o que hay países como Tuvalu que ya están planeando crear una versión digital de la isla para preservar su cultura e historia antes que el mar lo sumerja, o que se sigue insistiendo en que es fundamental un cambio en la relación entre la humanidad y la naturaleza para no perecer, sin duda alguna genera una actitud negativa que probablemente puede venir en un comportamiento desesperanzador o que nos lleve a desmovilizarnos frente a los cambios que son necesarios ir haciendo desde ya para superar la crisis ambiental. Es por ello que se hace necesario entonces, desde mi perspectiva, hablar de la ecoansiedad y cómo podemos hacer para afrontarla. Oye, Brian, qué interesante esto que cuentas y que me conversas. Fíjate que ya introduces dos conceptos centrales en nuestra conversación, que son el concepto de actitud y el concepto de ecoansiedad. Este último, la verdad, es primera vez que lo escucho. ¿De qué estamos hablando? Fíjate, Sol, que antes de hablar de esto hay que mencionar brevemente cuál es el problema de origen. Y el problema de origen es el cambio climático, debido al calentamiento global que se ha venido dando en los últimos años a raíz de las actividades humanas, como lo son la quema de combustibles fósiles, es decir, carbón, gas y petróleo fundamentalmente, que emiten gases de efecto invernadero, alternando de forma negativa, alterando de forma negativa el clima de la Tierra, lo que ocasiona una grave crisis ambiental, afectando a todos los seres de la Tierra, entre ellos a nosotros, los seres humanos, por supuesto. Entonces, precisamente, en los últimos años viene cobrando fuerza el concepto de ecoansiedad y que coloca sobre la mesa uno de los efectos psicológicos que va teniendo sobre las personas el cambio climático y sus consecuencias. Si navegamos por Internet, algunos artículos refieren que la Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, la define como el temor a sufrir el colapso ambiental y la preocupación excesiva por este punto. Y esto, por lo general, viene acompañado por sentimientos de tristeza y desolación. Esto se agrava si constantemente nos vemos expuestos
a mensajes comunicacionales que refuerzan y se enfocan solo en los efectos devastadores como los que vamos viviendo en estos días. Y esto tiene mucho que ver con la psicología social, ya que existen autores, por ejemplo, como Briñol, Falces y Becerra, que afirman que hay consensos en admitir que la actitud es precisamente una predisposición psicológica a evaluar positivamente o negativamente un aspecto de la realidad social. Y entre ello cabe lo ambiental también, porque lamentablemente la crisis ambiental forma parte de un proceso social también. O si se quiere, su degradación, el ambiente, se da como consecuencia de un proceso social que incluye sistemas y modelos de consumo y producción, por ejemplo. Y es en este aspecto que algunos líderes mundiales como el Papa Francisco abogan por abordar la crisis climática desde una perspectiva integral. Otros autores, por ejemplo, como Xavier Pons Diez, también nos recuerdan que en el campo de las actitudes se suele entender como una manera de actuar, cuando en verdad es la predisposición psicológica a actuar basándonos en un juicio sobre algo. Claro, entonces desde el concepto de actitud es muy fácil comprender el efecto que tiene la ecoansiedad en las personas. Sí, efectivamente, Sol, o al menos a mí me hace sentido. Es por ello por lo que resulta muy comprensible que frente a las situaciones relacionadas al cambio climático haya dos posturas fundamentalmente, el ignorarlo o el afrontarlo. Y cuando esto último sucede, pues es cuando puede que aparezca la ecoansiedad. Y es en ese momento en que tenemos que estar preparados y preparadas para afrontarla e integrarla hasta transformarla en algo que nos ayude a ser sujetos activos de transformación. Es por ello que considero que es muy importante en este tiempo, para el campo de la psicología social, ver de qué forma podemos contribuir al bienestar de las personas, pueblos y comunidades enteras y brindar herramientas para hacer frente a los problemas psicosociales que se presentan tanto por el cambio climático como por los conflictos socioambientales que agravan también la situación. Ah, claro, entiendo perfectamente, Brian. Y bueno, muchas gracias también por esta reflexión y en este tipo de profundización sobre este tema, porque nos permite a todas las personas que nos escuchan de alguna forma poner sobre la mesa un tema que quizá está presente en nuestra realidad, pero que desconocemos cómo identificarla. Sí, bueno, como decía al principio, es un concepto que todavía está en pañales, si se quiere, porque, bueno, no es muy popular aún, ni es muy habitual hablar de coansiedad. Pero fíjate, de alguna forma ya se empieza a considerar recientemente, se publicó en un medio digital una nota de prensa que señalaba que una autoridad de salud de la región Biobío, por ejemplo, emitió un comunicado donde llamaba a cuidar la salud mental tras el sistema frontal, precisamente porque el estrés y los efectos psicológicos que generan en las personas los eventos naturales, como lo es la anomalía en las precipitaciones, como las que vimos recientemente, son cada vez más evidentes y conectan necesariamente con ideas, informaciones y representaciones sociales relacionadas con el cambio climático y la crisis ambiental. Algunos de esos efectos son la angustia, el temor, rabia, impotencia y por supuesto la ecoansiedad. Y desde esta realidad, Brian, y desde el concepto de actitud que nos has conversado, ¿qué papel podemos jugar los psicólogos sociales? Fíjate, Sol, que resulta interesante ver cómo desde la psicología social podemos también evaluar y estudiar cómo los individuos y la sociedad actual se está preparando para afrontar la ecoansiedad. De hecho, podemos simplemente ver aplicaciones de celulares. De hecho, hay una de ellas que es una de las más descargadas con más de 10 millones de descargas. Es decir, que al menos 10 millones de personas la andan trayendo en sus dispositivos móviles, donde ya se ofrecen a las personas kits para afrontar la ecoansiedad por medio de rutinas basadas en la meditación o en la atención plena y que buscan brindar contenidos que contribuyan al bienestar de las personas y cuenten con herramientas, ¿no? En ese sentido, suena súper interesante poder evaluar cómo es que cambia la actitud de una persona cuando se expone un contenido comunicacional, como lo es una meditación guiada. Pero también para el campo de intervención psicosocial es un tema bastante importante, sobre todo porque cada vez más vemos cómo no solo los individuos, sino cómo comunidades, pueblos, ciudades y países enteros están siendo afectados por el cambio climático. ¿Es posible comprender ese fenómeno? Sí, claro que sí. Fíjate, la psicología social desde sus orígenes ha estudiado las actitudes de las personas.
pero sobre todo ha estudiado el cambio de las actitudes. De hecho, uno cuando estudia este tema puede leer en ciertos manuales de psicología social cómo es que el campo de las actitudes y el estudio de esta había sido y aún es un tema central en el campo de la psicología social. Al principio habíamos dicho que la actitud es una predisposición psicológica a valorar positiva o negativamente un determinado objeto. Bueno, en este caso, la crisis ambiental y sus consecuencias, como por ejemplo las anomalías en las precipitaciones, el calentamiento climático y sus correspondientes heladas u olas de calor, los conflictos socioambientales, entre otros, son objetos de la actitud de las personas. Esa actitud, es decir, el conjunto de juicios, creencias, representaciones, preocupaciones y opiniones, tienen un efecto en nosotros. Cuando uno es expuesto o se expone a dispositivos sociales que transmiten mensajes comunicacionales o informaciones, como por ejemplo una meditación guiada, seguramente nuestra actitud frente a esos objetos cambia. ¿Cómo es que se da este cambio de actitud? ¿Cómo sucede esto? Bueno, esto es precisamente la tarea y el campo abierto que la psicología social sigue teniendo 100 años después. Brian, y si pudiéramos resumir la conversación que hemos tenido y lo que nos has querido plantear, ¿cómo lo resumirías? Creo que una forma de poder resumirlo, Sol, es precisamente plantear la necesidad de hablar sobre nuestras emociones, nuestras opiniones, nuestras creencias, nuestras representaciones y nuestros sentimientos frente a un tema tan complejo como lo es el cambio climático y la crisis social ambiental que se genera. Y esto lo vengo pensando debido a una idea que cito textualmente de Parales Kenza, que me ha ayudado en la reflexión. Abro comillas. Las creencias sociales, dice, son construcciones sobre realidad y verdad que organizan y dan forma a nuestro paso por el mundo. Funcionan como sistemas, es decir, conjuntos de elementos que se relacionan entre sí. En psicología social, esos elementos se han considerado tradicionalmente como opiniones, actitudes, representaciones sociales e incluso ideologías. Cierro comillas. Es por esto que considero que es un campo de interés para la psicología social y que de cierta manera ya la psicología ambiental y psicología ambiental comunitaria vienen abordándolo. En este sentido, vale la pena identificar cómo es que este conjunto de creencias, frente a un problema tan importante como el cambio climático, van generando efectos psicológicos en los individuos, pueblos y comunidades. Porque depende de esto cómo se afronte también tanto el problema como la crisis que devienen de él. En definitiva, me da la impresión que avanzar en esta dirección nos permite tomar conciencia de nuestras propias actitudes frente a determinados problemas sociales y ambientales que vamos afrontando como individuos, sociedad y como comunidad entera. Es decir, y reiterando, tomar conciencia de nuestras actitudes frente a determinados temas es más bien una oportunidad de cambio que vale la pena profundizar en ello para pasar del miedo, temor, indignación a la implicación y ser sujetos activos de transformación y ser personas portadoras de esperanza, porque otro mundo es posible, uno en el que el equilibrio entre la naturaleza y el ser humano, que también es parte no central de la naturaleza, es posible. Cuando los seres humanos cuidamos de nosotros mismos y cuando cuidamos de los demás seres naturales, entonces nos transformamos y somos la naturaleza cuidándose a sí misma. Muchísimas gracias por este espacio de conversación que hemos tenido y bueno, espero que sigas adelante con la reflexión y la profundización de este tipo de temas que sin duda alguna son muy importantes en la actualidad. Muchas gracias a ti, Sol, por esta conversa tan amena y bueno, como profesional de la comunicación social, simplemente terminar diciendo que es muy importante promover el autocuidado frente al consumo de información que circula en las redes sociales y en los diferentes medios masivos de comunicación. Es verdad que en relación al cambio climático hay mucha información y muchos datos que muestran lo real de la situación, pero también hay muchos avances y muchas buenas noticias que nos llenan de esperanza y estimulan a seguir haciendo las pequeñas acciones ciudadanas del día a día para revertir la situación. Finalmente, recordar que si sentimos que la crisis ambiental nos genera ecoansiedad o simplemente ansiedad o preocupación excesiva, siempre saber que la recomendación por excelencia es acudir a los profesionales de la salud mental. Muchísimas gracias por escucharnos y bueno, que todos estén muy bien, Sol. Muchísimas gracias una vez más a Brian por acompañarnos en este espacio dedicado a conversar
sobre temas tan importantes y que pueden ser analizados y comprendidos a la luz de los contenidos de la materia de modernización, sujeto y sociedad. Y a sus amigos, a ustedes, por escucharnos, muchas gracias y bueno, por conectar con un tema tan atingente como es la crisis medioambiental ocasionada por el cambio climático y sus efectos. Hasta la próxima.